El 16 de agosto del 2022 formulé la denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el acusado Aníbal Torres Vázquez, cuando en ese momento el denunciado era un poderoso presidente del Consejo de Ministros, político altamente confrontacional con el Congreso de la República, presentando cuestiones de confianza desafiante, irrespetuoso, buscando provocar permanentemente la censura de su gabinete con el propósito de llegar a una disolución del Congreso de la República. Mi denuncia contra Aníbal Torres Vázquez se hizo en ese momento por el comportamiento obsceno y de permanente abuso de poder, altamente antidemocrático y subversivo, contrario a la Constitución, incurriendo en ilícitos penales, valiéndose de los recursos del Estado y el poder que detentaba con la complicidad del expresidente golpista y hoy preso Pedro Castillo Terrones, ambos cómplices de estos actos lesivos contra nuestra patria. La denuncia constitucional 290 se fundamenta en la... También se realizaron estos pseudos consejos de ministros descentralizados, discursos ajenos a las funciones y atribuciones propias del Consejo de Ministros, llegando a convertirse en espacios de articulación de arenga política donde se buscó soliviantar a las poblaciones más vulnerables, jugando con sus necesidades históricas de reivindicaciones, sirviendo de escenario para organizar marchas y protestas contra el Congreso de la República, el quiebre del sistema democrático y fomentando el odio entre peruanos. Producido el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, toda esta prédica violenta que se había regado y articulado por todo el país a través de los consejos de ministros descentralizados, en especial en el sur andino, dio sus frutos, traducidos en las violentas sazonadas y supuestas tomas de Lima que dieron lugar a las constantes manifestaciones violentas, ataques a los locales públicos y privados, el incendio y toma de campamentos mineros, parálisis de la economía local y lo más grave, la muerte, producto de haber instigado una grave conflictividad social, cuyos responsables son el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, los cortesanos ministros que lo acompañaban y Pedro Castillo, actualmente preso en la INOVE por acción de la justicia. La verdad es que me he quedado impresionado, ¿no? Creo que el señor Aníbal Torres ha venido nuevamente a seguir con sus discursos, el asusamiento de la población. Creo que estaba en una tribuna, no parece que estuviera enfermo para nada y que por eso está acá y no en prisión preventiva como debería estar. Habló de los hechos, son los que hablan, y lo que ha hecho este señor ha sido levantar o tratar de levantar al país en contra del resto, de la gran mayoría, porque así pasó, que no votó por este señor, menos por él, que fue puesto a dedo. Señor, ya me había olvidado cómo el señor Aníbal Torres usaba cámaras y micrófonos para confundir y mentir. Lo peor de todo, mentir. Señor presidente, por supuesto que convocaban a sesiones de ministros descentralizados. Acá están las fotos. Y si ustedes hubieran visto bien el video, atrás decía sesión de Consejo de Ministros descentralizados Huánuco. Varias fotos de estas de varias sesiones de Consejo de Ministros. Si uno entra a la página web, dice actas de los Consejos de Ministros descentralizados, pero si usted la busca las actas no va a encontrar. No nos encontramos, señor presidente, pero dice actas de Consejo de Ministros descentralizados. Por lo tanto, ellos implementaron sesiones de Consejo de Ministros descentralizados. Lo que acaba de hablar el señor, el ex premier, que miente, se refiere a un reglamento del Consejo de Coordinación Intergubernamental que es totalmente diferente a lo que hacían. El artículo 5 de este CCI dice, son funciones del CCI en el ámbito del proceso de descentralización las siguientes: promover el diálogo e implementar coordinaciones entre 3 niveles de gobierno. Eso apenas, señor presidente, y apenas que venga ahora en su defensa cuando no quiso venir en la comisión permanente y ahora vino a hacer su famoso show porque de eso él está acostumbrado. Felizmente, señor presidente, ya no está, ya no va a seguir haciendo daño con sus mensajes equívocos, con sus errores y además con la desfachatez con la que quiere defenderse, acusando a otros sin tener la capacidad de defenderse y hacer el análisis sobre lo que le están acusando. ¿Saben por qué, señor presidente? Porque no puede defenderse, porque él sabe muy bien, y es abogado, sabe muy bien que cometió el ilícito, la violación a la Constitución, a la que él está obligado a respetar y a defender incluso, y hacerlo respetar. Entonces, este señor que planificó esto por meses de meses,
que iba por todo el Perú, presidente, diciendo que correrían ríos de sangre, organizando a la población, azuzándola y finalmente llevando al expresidente Pedro Castillo al barranco para hacer un golpe de Estado, del cual evidentemente Castillo no deja de ser responsable bajo ninguna circunstancia, es quien ha estado acá el día de hoy buscando nuevamente azuzar a la gente, buscando victimizarse inútilmente, diciendo que este es un tema de libertad de expresión. A ver, colegas, cuando uno dice, ¿no?, que van a correr ríos de sangre, ahí no hablamos de libertad de expresión, presidente, hablamos del delito de rebelión. Y cuando uno dice hay que arrodillar a los golpistas, o sea, hay que arrodillar al Congreso de la República, ¿qué significa eso? ¿Qué está queriendo decir el señor Aníbal Torres? ¿A quién está acusando de golpistas? ¿A quienes defendemos democráticamente la Constitución del Perú, presidente? ¿A quienes defendemos el Estado de Derecho? ¿A quienes estamos convencidos que al gobierno tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía? ¿A quienes nos oponemos a un golpe de Estado perpetuado el 7 de diciembre? ¿A esos les llama el señor Aníbal Torres golpistas? ¿Y a ellos dice que hay que arrodillarlos? Entonces, presidente, yo creo que esto está clarísimo. Esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión y menos tiene que ver con racismo o con clasismo, ¿no? El señor Aníbal Torres, muy cómodamente desde una casa muy bonita en San Isidro, ¿no?, habla de clasismo y habla de racismo, presidente. Pero la verdad es absolutamente distinta. El señor Aníbal Torres, para empezar, evitó la prisión preventiva arguyendo que estaba enfermo, arguyendo que estaba muy mal de salud. Sin embargo, lo hemos visto aquí perfectamente bien de salud, presidente. Lo hemos visto en diversas entrevistas, hasta con aspiraciones políticas. Y lo único que le puedo dar la razón es que es cierto, el pueblo no es tonto, el pueblo no se deja engañar. Y lo que ha venido burdamente a decirnos aquí el expresidente del Consejo de Ministros, a pretender hacernos creer que estos sí conocidos consejos descentralizados, consejos de ministros descentralizados, viene a pretender a decir hoy que se tratan de consejos de coordinación intergubernamental que están regulados por el Decreto Supremo 050 del año 2021, es totalmente falso. Señor presidente, tengo en mi mano copia de las actas que se elevaban en esos consejos de ministros descentralizados. ¿Quiénes firman? Todos los ministros de Estado, todos. ¿Quiénes conforman el comité directivo de los consejos, de los consejos de coordinación gubernamental? ¿Quiénes lo conforman? Y ninguna de las firmas de quienes lo conforman aparecen en estas actas, en ninguna de las actas de los múltiples consejos descentralizados de ministros que realizaron. El comité directivo, un representante del gobierno nacional, bueno, puede ser porque aquí está. El presidente del Consejo de Ministros sí firmaba. 5 ministros de Estado, acá teníamos la presencia de todos los ministros de Estado y acá dice hasta 5 ministros de Estado. Bueno, en mi concepto acá el trasfondo es que el mensaje es claro, ¿no? Un serrano no puede estar en palacio. Y lamentablemente, pues, si hablamos de incapacidad que está ofreciendo este gobierno, la gente muere por dengue, tuberculosis en el norte, la UTA está llegando, la señora Boluarte ha sacado un decreto supremo para permitirle a los ciudadanos salvadoreños entrar al Perú para que puedan entrar los maras salvatrucha, pero caso contrario estamos pidiendo de que se tranquilice el pueblo. Y la verdad, señor presidente, que me da pena de que en una sociedad hipócrita se señale al serrano o se ignore a la persona con discapacidad, pero al que viene acá a hablarnos de generalidades, nadie le pone los puntos sobre las IES. Tenemos casi 1,5 millones de personas contratadas en el Estado y no se hace nada, no se avanza nada, no hay objetivos, no hay avances y nadie dice nada. Nadie dice por qué no hay objetivos en el Estado y no se cumplen 40.000 millones de soles de presupuesto para nada. Mire, ni siquiera me escuchan, todos están volteados, mire. Solamente 3 personas me están mirando, como siempre, porque no les interesa, señor presidente, porque esa es la realidad del país. Hablar 200 años hablando y nadie hace nada y todo sigue igual y seguirá igual. Eso es lamentable, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene luz a la palabra. Que la historia no se vuelva a repetir, que los ideólogos salidos de la academia decadente no vuelva a sembrar esa semilla que sembró Abimael Guzmán en su momento. Aníbal Torres quiso hacer lo mismo.
desde la academia y luego ya en gobierno, esos supuestos consejos de ministros descentralizados no eran más que una escuela de la filosofía decadente, vuelvo a repetir, que inspiraba odio, resentimiento, que quería generar ese conflicto social que después del 7 de diciembre sacó a las calles a la gente en el Perú. Esa prédica de correrán ríos de sangre no fue algo casual. Fue algo que ya estaban sembrando mediante sus subprefectos y mediante muchísimos maestros. Lamentable, y me duele decir que estuvieron metidos y fueron proliferando esa ideología de odio, de resentimiento y esa vil mentira del racismo. En el Perú somos de todas las sangres, de todas las clases sociales. Aquí no hay racismo. El racismo generan aquellos mediocres como a Aníbal Torres y como en su momento Abimael Guzmán sembró en el corazón de muchísimos peruanos que lamentablemente al no tener la presencia activa del Estado generaron esa psicosis social que terminó en terrorismo, en sangre, en muerte, en miseria, en dolor. Nuevamente eso, estimado presidente, quiso enquistarse en el país. Gracias a este Congreso no lo permitimos y doy la cara sin temor alguno, porque esas piedras que recibí en Arequipa, esos insultos que a veces he recibido, me mantienen más fuerte y más de pie, porque yo sí voy a seguir luchando contra aquellos ideólogos que solamente quieren generar caos, violencia en el país, ese caldo de cultivo para esa ideología que nos maltrata, que nos hace daño, que no ha permitido que avancemos en estos más de 2 años de ese gobierno comunista. Yo le pido a usted, estimado presidente, que le dé la fuerza necesaria al Congreso de la República, porque nosotros sí estamos defendiendo la democracia y creo que bajo su presidencia hemos demostrado claramente que nosotros no nos vamos a someter ni a la presión de la calle, ni a la presión del mediatismo periodístico muchas veces, ni a la presión del Ministerio Público, ni del Poder Judicial. A nosotros nos mantiene de pie nuestra decencia, nuestro verdadero amor al Perú, porque no queremos más sangre derramada en el suelo patrio, porque amamos con lealtad, con firmeza la democracia y porque queremos un gobierno que no se vea envuelto nuevamente en corrupción como el gobierno de Pedro Castillo. Y a la presidenta desde aquí le vuelvo a exigir, hay que ser claros, honestos ante el país y hay que dar la cara. Y me gustaría que aquellos congresistas que son de las zonas más alejadas vayan y visiten sus pueblos. Hemos tenido el día de hoy una comisión descentralizada en Cusco. Lamentablemente, los congresistas que dicen defender a su tierra no estuvieron. Vamos a Ayacucho y veamos cómo la gente necesita que el congresista vaya y articule la obra pública. Ya no sembremos más odio. Abracemos con esperanzas el crecimiento del país, y para que crezca el país tiene que haber una democracia plena, sin temores a nada ni a nadie.